Yo creo que ha sido uno de los grandes retos que hemos asumido, el reto de adecuarnos a la Ley 3220, y tuvimos que realizar todo acerca de lo que viene a ser el Estatuto Universitario, el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Institucional, lo del ROF, lo del MOB, adecuarnos para luego pues proseguir y llegar al término final que venía a ser el licenciamiento de nuestra universidad. Fue el gran desafío que nosotros asumimos en esta gestión y de tal manera que logramos ese objetivo, ¿no? Gracias a este reto es que nuestros señores docentes, el personal administrativo y nuestros señores estudiantes se pusieron la camiseta de que nuestra universidad debería estar licenciada. Logramos este licenciamiento con un trabajo muy fuerte, donde todos nosotros participamos. Debido a la pandemia es que nosotros tuvimos que adoptar rápidamente, ¿no?, todo lo conveniente para que se pueda dictar estas clases virtuales. Escogimos nosotros dos plataformas muy importantes, una de ellas la Microsoft Teams y la otra la Moodle. Desde el punto de vista tecnológico, la universidad tuvo que adoptar ciertas medidas, por lo que tuvimos nosotros o tenemos actualmente 7 servidores en la nube. Esto ha sido un logro muy importante, puesto que a través de este parque científico-tecnológico creemos de que va a salir el desarrollo que se necesita en la región central de nuestro país. Nuestros estudiantes, nuestros profesionales, en este caso también el Estado, la sociedad y sobre todo las empresas puedan venir a la universidad y realizar todos los trabajos de investigación en favor de todos nosotros. Nos sentimos satisfechos de haber colaborado para que nuestra universidad tenga pues los mejores laboratorios a nivel nacional, y esto va a influir bastante en la educación a nuestros jóvenes estudiantes, sobre todo en el tema de investigación. Nosotros al asumir nuestras funciones realmente pues encontramos muchas obras paralizadas, ¿no? De tal manera que empezamos a retomar. Nosotros hemos logrado justamente, ¿no?, hacer el saneamiento del agua potable en toda la ciudad universitaria. Asimismo, en la Facultad de Ciencias de Agronomía, que funciona aquí en el Mantaro, se ha logrado restablecer el servicio de agua potable a través del pozo tubular y que también funciona las 24 horas del día. Se ha construido un pabellón muy especial en Satipo, que estuvo paralizada esta obra pues por más de 3 años y que hemos logrado nosotros culminar, de tal manera que ahí están nuestros jóvenes estudiantes en Río Negro exactamente estudiando en estos modernos pabellones que se ha podido construir. Tenemos nosotros en estos momentos un auditorium totalmente moderno, con capacidad para más de 650 personas. Tenemos un moderno laboratorio para la Facultad de Industrias Alimentarias con equipos, con tecnologías modernas para que los jóvenes estudiantes puedan aprovechar justamente toda la materia prima que se tiene acá en cuanto se refiere a los cereales, a los tubérculos, etcétera, etcétera, y que nosotros podamos procesar. Estos laboratorios están justamente también para realizar trabajos de investigación. Nosotros contamos pues con una planta metalúrgica que está en Yauris. Ahí también nuestros jóvenes estudiantes, para que puedan realizar, se ha implementado justamente este laboratorio para que ellos realicen todos los trabajos concernientes a su especialidad. Del mismo modo tenemos también la adquisición de 12 omnibuses para el traslado de los jóvenes estudiantes. Tenemos 29 obras terminadas
y con un monto de ejecución de 69 millones de soles. Se ha trabajado fuertemente en el rubro de infraestructura y nos sentimos contentos de poder haber realizado todas estas obras. Los convenios son tan importantes porque a través de ellos nosotros logramos una pasantía, tanto de docentes como de estudiantes que pueden estar en estas universidades de prestigio. También hemos firmado convenios con universidades tan importantes como es la Universidad de Purdue. Ellos se han comprometido con nuestra universidad para que pueda realizarse aquí, en un promedio de 15 hectáreas, ¿no?, un pequeño parque científico. A lo largo de estos 5 años hemos tenido logros que humildemente los pongo a consideración de toda la comunidad universitaria. Cuando asumimos el vicerrectorado, teníamos ya la experiencia de haber acreditado a mi facultad, que es la primera facultad acreditada en esta universidad. Con esa experiencia tratamos de incentivar que las demás facultades sigan ese camino de la acreditación para poder demostrar que tenemos un proceso de enseñanza-aprendizaje con calidad. Creemos haber cumplido con lo que ofrecimos en la campaña, porque en realidad no nos hemos descuidado sobre los derechos que tienen nuestros colegas docentes. Por eso hemos apostado por el nombramiento, hemos apostado por la promoción. La universidad tiene más de 50 años de vida institucional y nunca tuvo un modelo educativo. El año 2016, por primera vez, nuestra universidad tuvo un modelo educativo. ¿Y por qué quisimos tener el modelo educativo? Porque la visión del vicerrectorado era tener ese documento de gestión que sirva como base para poder perfilar nuestra currícula de estudios. Y con el trabajo tesonero de todas las facultades, a través de sus juntas de facultad, a través de talleres, se pudo consolidar la renovación de todas las currículas de estudios, que era un indicador básico para el licenciamiento. Primero, diseñamos temas transversales que nosotros sabíamos que a todos nos hacía falta, como es entrar a la nueva tecnología de la informática, en ofimática, en TICs, en habilidades pedagógicas. También se les ha capacitado en valores. Hemos hecho temas de coaching, en fin, temas transversales. Dimos mucha importancia a la movilidad estudiantil, a los viajes de nuestros docentes. También en nuestra gestión han salido muchos estudiantes a hacer sus pasantías a las diversas universidades. Tenemos a México, a Brasil, a Chile, Argentina, y uno de los más resaltantes es que fueron a la Universidad de Estados Unidos, a Harvard. En realidad,
Hemos apoyado también a nuestros docentes para que puedan difundir sus trabajos de investigación a través de disertar sus ponencias en diferentes eventos científicos. Han salido a diversos países. Ahora el docente sabe que si tiene una ponencia y es aceptada, la universidad le va a financiar para que lleve esa ponencia. Igual nuestros estudiantes que quieran viajar, sabe que ya tiene un reglamento y que puedan viajar con todos los gastos pagados. Al asumir el cargo, teníamos que implementar toda la estructura organizacional de este vicerrectorado, contar con un equipo humano, contar con la logística, es decir, con todo el equipamiento, ambientes, laboratorios y áreas que permitieran la investigación, y también gestionar recursos económicos, que esa es la parte más delicada y más fuerte que encontramos, porque no teníamos presupuesto ni para el primer año de funcionamiento. Eso es lo que hemos tenido que atacar al asumir la gestión. Hemos empezado con un programa fuerte de capacitación, haciendo cursos, talleres, simposios, diplomaturas permanentes durante este periodo de gestión, y al cual puedo decir con mucho orgullo y mucha alegría que los docentes han respondido tremendamente a ese llamado, a esa inquietud. Realmente es un logro muy grande para nuestra universidad. Estamos cosechando todo lo que se ha sembrado, y yo sé que esto no se va a detener, porque continuamente van a tener que sumarse más docentes investigadores. Ya este parque está implementándose. No estamos esperando todavía que el gobierno nos dé de repente un presupuesto, sino que ya hemos desarrollado nosotros, con apoyo de todos nuestros aliados estratégicos, el plan maestro. También tenemos ya los TDRs para el perfil, y prontamente ya con ese perfil podemos gestionar más presupuestos. Nosotros tenemos una alianza estratégica muy importante con universidades que tienen parques científicos tecnológicos a nivel internacional, como Purdue, Indiana, la Universidad Laurentian de Canadá, la Universidad Campinas, Sao Paulo y Labras de Brasil. Son nuestros aliados que nos van a apoyar en el desarrollo de este parque científico tecnológico. Asimismo, pertenecemos a la Asociación de Parques Científicos Tecnológicos del Mundo, que está en Atlanta, Estados Unidos. Ya somos miembros y nos están apoyando, nos están respaldando. Constantemente hemos promovido ferias de tecnología, de innovación, en el cual han participado numerosos grupos de estudiantes y docentes de todas las facultades. Muchos de esos proyectos ya han sido solicitados para la obtención de la patente. Y tenemos ahorita 15 solicitudes en Indecopi. La Dirección de Transferencia Tecnológica les está apoyando, les está desarrollando el asesoramiento, y sé que vamos a lograr muchas más patentes, porque talento humano es lo que sobra en esta universidad. Con ellos se han adquirido equipos muy importantes, equipos que requerían estos grupos de investigación y que son de última tecnología. Ahora podemos decir con bastante certeza que estamos altamente implementados con laboratorios que han justamente apoyado a las líneas de investigación, a los grupos de investigación y a los centros de investigación.
quiero agradecer a todos los directores que me han acompañado, a mis colegas docentes, al personal administrativo y sobre todo quiero agradecer al motor principal de esta institución educativa, que son los estudiantes. Muchas gracias. Hay un equipo fuerte, muy fortalecido detrás del Vicerrectorado de Investigación, que es el que ha promovido todos estos logros. Nuestra universidad tiene que seguir desarrollando I+D+I+C de aquí para adelante. Muchísimas gracias a todos. Nos sentimos muy orgullosos de haber realizado todas estas actividades de tal manera que nuestra universidad siempre esté en la palestra de todas las universidades nacionales y que nos vean con mucho orgullo que sí somos una universidad que está cumpliendo su rol muy importante dentro del campo de la investigación y dentro del campo académico. Muchas gracias.